y que se convierte poco a poco por la difusión. Aquí tiene que ver, digamos, la universidad. Es un poco responsable al respecto, por decir, en el sentido de que las universidades de primer mundo empiezan a difundir ese tipo de pensamiento como si fuese lo último o lo mejor, ¿no? Como en el caso de Bertrand Russell, digamos, que tiene amplia difusión. Yo no estoy diciendo de que sea pésimo, estoy diciendo de que junto a él hay otros filósofos que han estado produciendo un pensamiento crítico de su pensamiento, pero no han sido nada difundidos. Es más, han sido hasta vetados, hasta expulsados de los facultades, ¿no? Y digamos, como el pensamiento de Russell era acorde a la institucionalidad de, digamos, los grandes sistemas de dominio, pues ha sido ampliamente promovido. Pero no solamente el caso de él, sino también de muchos otros, ¿no? El último, el caso más trágico, digamos, es el del norteamericano, el filósofo que es, no me acuerdo su nombre en este momento, este, a sus alumnos de filosofía les decía que no estudien filosofía, no, porque la filosofía no trata de nada real, no es, digamos, pura interpretación. Que en última instancia la filosofía sería otra forma de literatura, ¿no? No recuerdo, ha ido a México, de hecho tuvimos un diálogo, debate con él. Bah, creo que se nos fue. Entonces, y como las universidades ya no habían grandes maestros, y esto tiene que ver con la colonialidad del conocimiento, que muchos de nuestros filósofos, por ejemplo, los del tercer mundo, a todo este pensamiento nuevo lo tratan como si fuese el pensamiento. O sea, basta con que venga del primer mundo, ya es lo último, lo más moderno, lo superior, cosa que ha sido y es falso, ¿no? Entonces, pues los difundían sin más, sin mayor tematización, empezaron, ¿cómo se llama? A difundir como si fuese el pensamiento. Entonces, y hasta pensadores admirados como Luis Villoro, por ejemplo, han metido la pata al respecto. Haber trabajado bastante pensamiento mexicano como alumno de SEA, Luis Villoro, hace un giro hacia el pensamiento analítico, escribe su creer, saber, conocer, y es un literal giro ese tipo de pensamiento, ¿no? O sea, no estoy diciendo que repita a él, sino que, bueno, trata de hacer filosofía, pero es ese tipo de filosofía, que es negación de no solamente nuestros problemas, sino los problemas de y menos mal que parece que al final se dio cuenta de la metidura de pata, pero nunca, ¿cómo se llama? Nunca, no lo conocen en público, pues, no. Al final hasta esos giros hasta el momento zapatista, imagínense, pero pues ya había montado el Instituto de Investigaciones Filosóficas, que es bien, digamos, bien de derecha, es una forma abierta de decir, son bien analíticos y que trabajan solamente sus problemas y nada más. Y como ustedes saben, como todo en primer mundo, este tipo de pensamiento que no cuestiona en absoluto a el sistema de dominio, pues tiene muy buen financiamiento. En cambio, lo nuestro, pues está completamente marginado al respecto, ¿no? Pero pues, como en el caso de Benjamin, queriendo trabajar los temas de veras, bueno, el pensamiento oficial, digamos, comparte como aislado, ¿no?
En el caso de Hegel, lo que habíamos dicho es de que él se inspira en un misticismo de derecha. Su pensamiento no es místico en sentido estricto. Él lo que hace es secularizar, intenta secularizar ese tipo de pensamiento místico. Digamos, el caso más directo es el de Jacob, ¿no? Entonces, es el pasaje de la mística a la filosofía, porque en la mística muchas formas de tematización aparecen literalmente de modo místico, en el sentido de que entenderlas, comprenderlas, desarrollarlas, implica prácticamente que el interesado sea un tipo iniciado, ¿no? O sea, no es ni de fácil divulgación ni de fácil uh, comprensión o entendimiento, ¿no? Entonces, la filosofía lo que intenta es hacer inteligible esto que en principio aparece como ininteligible, ¿no? De tal modo de que, bueno, el filósofo ya no necesita ser un iniciado, ¿no? Con, digamos, una disciplina, escasa disciplina, puede llegar a entender, digamos, lo que de profundo hay en el pensamiento místico, ¿no? Entonces, es también un intento de difusión o de divulgación mucho más amplio el que intenta la filosofía, ¿no? Cosa que con el pensamiento místico está difícil, está difícil, pero pues justamente por ello, porque, bueno, con este tipo de pensamiento se relaciona gente muy, ya, digamos, que están del otro lado, pues son capaces de lograr conocimientos profundos acerca de la realidad, que tienen que ver con la realidad y que es necesario que, digamos, el pueblo llano la pueda conocer. Pues por eso el filósofo hace este esfuerzo de intentar hacer más inteligible eso. Pero pues no es como todo lo humano, no es un pensamiento, un conocimiento que se pueda tener de buenas a primeras. Se necesita hacer cierta formación también. Por eso también existen se llama, facultades de filosofía para que el ego también pueda aprender algo de ah, la disciplina que le permita comprender y en lo posible también volver a difundir este tipo de pensamiento. Entonces, como es pensamiento cargado de mundanidad o de secularismo, siempre en última instancia conduce a una posición política. Nos aparecen los místicos de derecha y o de izquierda, ¿no? En el caso actual, contemporáneo, lo que yo observo es que, bueno, hay místicos y hasta en el buen sentido de la palabra, por decirlo, digamos, místicos de deberes, pero es un pensamiento que es pertinente, ¿cómo se llama? Al pensamiento de derecha o del establishment. Sí, por favor. En el sentido de que, gracias, en el sentido de que, siempre pongo un ejemplo, ¿no? No solo cuando, bueno, cuando se meten a los textos místicos, es conocimiento increíble, es impresionante. O sea, uno se queda
con la boca abierta y hasta con la baba tendida por eso. Pero cuando hacen análisis de geopolítica o de la realidad, no. El tipo de conocimiento al cual han tenido acceso, tienen acceso o del cual parten, parece el de CNN o de Televisa, ¿no? Que uno dice, pues, asumo, y, o sea, un poco, bueno, que ni siquiera Deutsche Welle, que es un poquito más, este, no tan descarado, digamos, como el de CNN. O sea, no llegan ni a Russia Today ni a Telesur, por decir, que es lo medianamente más interesante, porque si no, no sé ni de lejos. Pero el problema mayúsculo donde yo ya me peleo es cuando hacen sus análisis del origen de la riqueza y de la pobreza. Y en general, estoy ya, no diré caricaturizando o ridiculizando. La gente rica es rica porque está bien con Dios. Y la gente pobre es pobre porque está mal con Dios, así de simple, ¿no? Y en última instancia, digamos, el pobre es pobre porque no conoce a Dios, no ha leído la Biblia, etcétera. Y no se dan cuenta de que en el capitalismo y la modernidad la pobreza es producto de una producción sistemática, ¿no? Y que la riqueza es producto de, así literal, robo descarado, tanto del trabajo humano como de la naturaleza. No sé, no. Entonces, mi pregunta es, o sea, con tanto conocimiento que tiene, con tanta sabiduría que tiene, ¿cómo de esto no se pueden dar cuenta? ¿Cómo? No sé si se entiende lo que estoy queriendo decir. No se dan cuenta, o sea, ni la huelen, ni de lejos, ¿no? Entonces, hay ahora un misticismo oculto, solapado, negado, encubierto, que está apareciendo, lo que sea, pero sigue siendo pertinente a la modernidad. Entonces ahora, por eso hay que partir, digamos, de nuestros misticismos negados por este tipo de misticismo, para ver en qué medida podemos desarrollar un pensamiento filosófico apoyado en esta otra visión mística de la realidad. Está vigente, no está ahí, y que, digamos, en general, así como los místicos no los dematizan, en general, su misticismo pertinente a la derecha, ¿no? Entonces, no solo Hegel, sino también Marx, los dos no son místicos, pero se han inspirado en sus tradiciones místicas. Es en el caso de Hegel, la cristiana, y en el caso de, ¿cómo se llama? Marx, la judía. Pero el caso de Hegel es un desarrollo pertinente a la modernidad. El caso de Marx es una crítica de eso, ¿no? Y lo hace, o sea, puede darse cuenta de eso porque tiene acceso a este tipo de conocimiento. De lo contrario, tampoco se habría dado cuenta, ¿no? El Feuerbach es la negación, la obra de Feuerbach, de todo tipo de misticismo, ¿no? Y es de los jóvenes hegelianos bien críticos, que se habría quedado ahí, no habría avanzado más. Y era, digamos, bueno, decía Marx, que era de sus maestros. Entonces, por eso no puede ir más allá. Pero inmediatamente él no se da cuenta de eso, ¿no? Ya. Sino que el problema termina de darse cuenta recién
cuando está en la segunda redacción del Capital, el 63, perdón, 61, 63, que es donde por primera vez aparece de modo explícito la palabra fetichismo. Y en el manuscrito del 63, 65, ya lo ubica, digamos. Pero no lo termina de desarrollar. Por eso hemos dicho varias veces de que en la primera edición del tomo 1 no aparece, y si aparece en la segunda edición del tomo 1, el tema que está desarrollado en el tomo 3, es porque se da cuenta de que, por un lado, hay que introducir el tema, pero por otro lado, falta desarrollarlo, ¿no? Falta desarrollar. Y al final, yo creo que Marx es imbuido, digamos, de modo profundo por el pensamiento místico, que es profundamente meditativo. Y entonces más se pone a pensar o a meditar que a escribir, ¿no? Porque está dando cuenta de la magnitud del problema. De hecho, puedo decir, los campesinos de origen comunal de del área rural rusa tienen bastantes elementos místicos. Y es muy posible que más se haya dado cuenta de ello. Es posible que se haya dado cuenta de ello perfectamente. Y entonces haya vislumbrado de que el problema no es tanto desarrollar la subjetividad que el proletariado tiene en el capitalismo, sino ver inclusive, fíjense la barbaridad que voy a decir. Por eso hablaba del comunismo, ¿no? Más allá del socialismo. Ver cómo es que la clase obrera o el proletariado, de la conciencia subjetiva, social, o sea, moderna, cómo hacer la transición a la conciencia comunal o comunitaria que no es capitalista. O sea, cómo recuperar algo que estaba perdiendo de modo franco. Y en parte recuperar este tipo de relación mística con la realidad, que en el capitalismo y en la modernidad se las pierde. Así, literal, se las pierden. Pongo un ejemplo. Aquí en Bolivia ahorita es temporada de lluvia. Entonces, ayer o antes de ayer llovió en la noche fuerte, pero fuerte, fuerte. Pero lo llamativo es que cayó un rayo fuerte, grande, que iluminó toda la ciudad. De hecho, se cortó la luz. Alguien con conciencia moderna dice, oh no, cayó un rayo, han caído varios rayos. Bueno, entre varios cayó uno grande, ¿no? Entonces, ahora está pasando algo que antes no pasaba. Que hay gente que lo primero que dice no es hubo una tormenta, ¿no? Y cayó mucha agua y muchos rayos y todo eso. No, no dicen eso. Dicen, cayó el abuelito rayo, ¿no? El Iliapa, cayó el abuelito rayo. Esa es una señal. Seguramente quiere decirnos algo. Se están preguntando eso, ¿no? Y están yendo a investigar dónde ha caído, cómo ha caído, si es un lugar sagrado, si es buena señal, mala señal, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es porque, bueno, este tipo de relación con la naturaleza, digamos, mística, se la está empezando a recuperar. Y pues porque aparte se ha visto su pertinencia, ¿no? Entonces, saber leer el contenido de los símbolos que aparecen en todo este tipo de dimensiones es
parte de la mística, que les ha perdido completamente la conciencia moderna, ¿no? Y en parte ahora necesitamos un pensamiento filosófico que haga inteligible eso, ¿no? Y el primero que nos abre esta posibilidad es Marx. Entonces, eso tiene que ver en parte con el sentimiento, ¿no? O con el pasaje. Bueno, hay cosas todavía ahí media, como puedo decir, oscuras, ¿no? ¿Qué pasó durante toda la Alta Edad? Digamos, entre el siglo IV y siglo X, ¿no? Sí, en Europa, ¿qué pasó? Y de pronto, a partir del siglo XI-XII, empieza el resurgimiento del pensamiento místico en Europa. Y así fue una oleada tremenda, y un movimiento cultural tremendo. Y después de eso, a partir del siglo XVI, se apaga, ¿sí? Se va, bueno, prácticamente desaparece de Europa Occidental y se va a refugiar a Europa Oriental. Pero ya, digamos, con ese tipo de características en Europa Oriental, con el surgimiento del pensamiento jasídico, ¿no? Pues digamos, ¿qué pasó? Mi pregunta es eso, ¿no? ¿Qué tuvo que ver eso con eh, el llamado descubrimiento de América y, digamos, en parte el surgimiento de la modernidad? O sea, cuando uno suma este tipo de perspectiva, o esta otra perspectiva, aparecen otro tipo de preguntas que la ciencia social moderna y la filosofía no se han hecho. Y solamente con elaborar estas otras preguntas, la realidad se nos ilumina de otro modo, aparece de otro modo, ¿no? Entonces, en parte ahora de lo que se trata es de relacionarnos con la modernidad de este otro modo. Y bueno, y los interlocutores, ¿no? Yo lo que pensaba era hacerles un poco de lo que siempre hacía, ¿no? Una pequeña evaluación política o geopolítica de la situación en general o de la situación aquí boliviana. Fines del año pasado, fíjense, ya estamos en el 2021. Fines del año pasado empezó el proceso de selección de candidatos para las elecciones subnacionales aquí en Bolivia. Subnacionales quiere decir para elecciones de alcaldes y gobernadores a nivel nacional, ¿no? Entonces, con la experiencia de las elecciones pasadas, eh, con la movilización de la gente, la exaltación, digamos, política, el entusiasmo, etcétera, el MAS tenía objetivamente la posibilidad de ganar. Aquí son 9 departamentos o gobernaciones en Bolivia. De las 9, tenía la posibilidad de ganar mínimo 7, ¿no? Entonces, bueno, con ese entusiasmo eh, se empieza a hacer la selección de candidatos, los idóneos, etcétera, para tal o cual tipo de cargo. Lo duro, digamos, se da en el área central, que es Santa Cruz, Cochabamba y La Paz. Pero acá, digamos, lo más interesante y en parte, digamos, lo más complicado se dio en La Paz, pero también en Potosí, en este, Pando y en parte en Santa Cruz, donde
se vio cómo es que el crecimiento o desarrollo del pueblo en tanto que pueblo. Quienes siguen mi pensamiento ya saben a qué me refiero cuando hablo del pueblo en tanto que pueblo. Es el pueblo que se comporta como pueblo, con conciencia popular. No es el pueblo que se comporta de modo burgués o individualista. No, es el pueblo que tiene conciencia nacional. El pueblo con conciencia social tiene conciencia corporativa o una conciencia eh, de colectivo o de agrupación que se preocupa solo por sus intereses y no por el todo, ¿no? O digamos tiene una preocupación coyuntural, digamos como el de las elecciones después de su vida, ¿no? Entonces, hubo un crecimiento de la conciencia popular y nacional de el pueblo en tanto que pueblo. Entonces, toda esta gente es increíble, ¿no? Crecen no en las reuniones sindicales, crecen políticamente hablando en la lucha, ¿no? Esto es en las calles, sino en las carreteras. Entonces, como la lucha duró más o menos un año, con altibajos, entre los actores o sujetos ya se conocían, sabían quién era quién había luchado, quién no había luchado, y en consecuencia, y podía ser un representante de ese tipo de interés político, ¿no? Entonces, de pronto se dan candidatos naturales de la gente que había luchado, y en general era gente nueva, gente joven, ¿no? Entonces, esta gente nueva, esta gente joven, cuando salió a luchar, salió en parte de modo espontáneo. No salieron a luchar a las calles por mandato o dirección de ningún partido político. Cuando digo ninguno, es ninguno. Es más, mucha gente del partido del Evo, del MAS, mucha gente brillaron por su ausencia, ¿no? Este, hay cualquier cantidad de motivos que se podrían poner eh, para justificar, digamos, esta ausencia, ¿no? Porque en parte estaban siendo perseguidos, etcétera, etcétera. No, pero brillaron por su ausencia, eso es literal, ¿no? Pero a su vez, no como actores, sino también como conducción. Nosotros vimos cómo el pueblo salió como sujeto a luchar por recuperar la, la democracia. Entonces, en, digamos, en el 90% de las entrevistas que se hacían en las calles a los actores, ellos decían, yo no soy del MAS, soy autoconvocado, pero no estoy de acuerdo con lo que están haciendo los golpistas, etcétera, etcétera, y por eso, porque han están destruyendo el país, la democracia, nuestras instituciones, etcétera, etcétera. Pero la constante siempre era, no soy del MAS, soy del pueblo, o en el mejor de los casos, soy un autoconvocado, ¿no? Entonces, quienes salieron fueron del pueblo. Y evidentemente hubo gente del MAS. En el alto hubo gente del MAS, ¿no? Y decían, yo soy del pueblo y soy del MAS, y no me avergüenzo ser del MAS, porque en ese entonces, digamos, como estaba perseguido, ¿no? Pero, digamos, ¿bajo qué dirección política? No, 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 sino que nosotros nos estamos autoorganizando entre las bases de aquí, del alto del pueblo, y nosotros estamos peleando, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ese pueblo ya, digamos, después de las elecciones, en plenas libertades, se reúnen para discutir quiénes van a ser sus representantes. Y sus representantes es gente que ellos conocen o que han conocido en la lucha o que han surgido nuevos, como nuevos liderazgos, ¿no? Pero entonces,
La nueva politicidad moderna, con la institucionalidad democrática moderna, la institucionalidad político-democrático moderna, tiene su institucionalidad pertinente. Ella afirma y dice que quienes pueden postular para tal o cual tipo de candidatos tienen que estar respaldados o ser miembros de partidos políticos. Y la forma partido es una forma de representación política que la produce, la crea, la inaugura, la desarrolla la burguesía de primer mundo. En primer lugar, de Europa y después de eso de Estados Unidos. O sea, es una institucionalidad pertinente a un tipo de subjetividad. O sea, la idea de partido es constitutivamente burguesa, o sea, social, y por ello mismo este modelo. No, cuando hablamos de partidos de izquierda, en este caso, de gente que no está directamente vinculada y relacionada a la burguesía, son partidos que siguen respetando la institucionalidad propia, no solamente del capitalismo, sino también de la modernidad. No, por eso son partidos que en última instancia respetan o no cuestionan el fundamento cultural político propio de la modernidad. Por eso siguen siendo partidos modernos o, digamos, pertinentes a la modernidad. La clase obrera, como clase obrera, también decide producir su propia forma de politicidad, ¿no? Pero ya no es como partido, ¿no? Hay partidos de izquierda, ¿no? Y en general los partidos de izquierda son gente de clase media empobrecida o, o, o para abajo, que tienen simpatías con o que guardan relación o vinculación con las clases empobrecidas. En este caso, digamos, no solamente los obreros, sino cualquier otro tipo de clase. Pero su especificidad no es proletaria. La especificidad de la institucionalidad política en la modernidad es la de sindicato, ¿no? Entonces, la modernidad o la institucionalidad política moderna les reconoce a la clase obrera su propia forma de acción política o de organización política, en este caso en torno a los sindicatos. Y desde el principio se delinea su forma de ser y o de qué hacer, ¿no? Es, digamos, como en la modernidad, como todo social o individual en última instancia, la idea de sindicato intenta defender intereses sindicales, grupales, particulares, corporativos de los sindicatos obreros, como el salario, ¿cómo se llama? Mejores condiciones de trabajo, etcétera, etcétera, sin cuestionar en última instancia al capital y peor, digamos, a la modernidad. Eso va a venir después. Lo que quiero señalar aquí, lo que quiero destacar, y en todos los análisis que hemos estado escuchando, leyendo, etcétera, nadie se da cuenta, o sea, nadie nadie da pie con bola al respecto, ¿no? De que cuando el pobre o el obrero o el trabajador o las amas de casa, etcétera, se organizan políticamente con las instituciones políticas de la modernidad, recaen en lo mismo que la modernidad, ¿no? Por más pretensión que deliberación tenga, ¿no? Entonces, por eso todo partido de izquierda, en última instancia, tiene conciencia moderna. O sea, va a recaer en lo mismo que la modernidad. Va a recaer en lo mismo que en última instancia está cuestionando y criticando. Lo mismo con la idea de sindicato. Digo esto porque el MAS se forma en torno de la idea de sindicato.
que al principio como forma de organización funciona. Cuando un colectivo, un grupo social no tiene ninguna forma de organización, pues pierde. Necesitas recurrir siempre a una que otra forma de organización que le permita salir adelante en su lucha. Y en el caso del MAS, bueno, lo que les ha funcionado es la forma del sindicato. Ahora, ¿por qué? ¿Cómo? ¿De dónde? Esto se da fundamentalmente en la década del 80. Previo. Hasta la década del 60, en Bolivia, el 70 o 75% de la población estaba en las áreas altiplánicas ligadas a la minería, ¿no? Mm, Por la actividad económica, pues ahí estaba concentrado el grueso de la población y en menor medida en los valles aledaños a las grandes minas, ¿no? Que Cochabamba y Sucre fundamentalmente es donde se producía el alimento para que el minero coma. Y no solamente la población. El 70% del territorio nacional estaba en la zona amazónica. Estaba literalmente despoblado, ¿no? Entonces, en la década del 70, las ciudades ya empiezan a crecer de tal modo de que es inviable, pues bueno, no solamente no hay condiciones, digamos, para un crecimiento sostenido de la ciudad, pero tampoco hay trabajo. Entonces empieza una política de asentamientos o de poblamiento de las zonas amazónicas. Es así literal selva, ¿no? Así, pero cantidades inmensas, extensas de tierra donde no había nadie, así literal. Zonas vírgenes. Y a la gente que es del altiplano, en general, campesinos pobres que no tienen tierra, o gente que no tiene trabajo, migran a esas zonas, se les llamaba colonizadores. No, eran colonos, iban a colonizar tierras, pues, ¿no? Yo recuerdo el 77, más o menos, fui a, a la zona del trópico de Cochabamba, donde hoy están todas las bases del MAS, ¿no? Yo fui en 77. Era literal selva, no me acuerdo, 77. Era selva, ¿no? Y hay un pueblo que se llama Villa Tunari. Literalmente, digamos, la civilización llegaba hasta ahí, después de eso era selva. Y yo, bueno, casi con un grupo de gente nos sentamos hasta adentro, y era selva, sí, literal selva, no había nada, ¿no? Nadie, ¿no? Una que otra casucha por aquí, pero pues, después de caminar cualquier cantidad de horas. Entonces, en la década del 80, toda esa zona fue poblada por colonizados. Cuando se impuso en Bolivia el modelo neoliberal, tuvo varios, ¿cómo se llama? Varios objetivos. Uno de ellos era destruir a la clase obrera, ¿no? Porque ella era la que se oponía a cualquier tipo de implementaciones de desarrollo del capitalismo en Bolivia. Entonces, con un famoso decreto, anularon o cerraron, mejor, la gran minería estatal en Bolivia. Y miles de trabajadores mineros de la noche a la mañana quedaron en la calle y les dieron su indemnización, ¿no? Entonces, bueno, ya sin trabajo, ¿qué hacen los mineros? Bueno, un 40% se va a la región del Chapare, el otro 40% se va al Alto, era chiquito el Alto, siempre, no era grande. Y otro grupo se va en menor cantidad a Santa Cruz. Los mineros se van con su cultura, con su cultura sindical. Entonces, con la cultura sindical se empiezan a organizar ellos para luchar por sus propias demandas, ¿no? Y el desarrollo de eso es el MAS, ¿no? Que les ha funcionado, pues, pero hasta por ahí nomás, porque llega el momento en el cual aparecen las grandes contradicciones, y ahora aparecieron las contradicciones, ¿no?
sea, fíjense, hice este remonte histórico así en flash, ¿no es cierto? Como para poder entender lo que ahora está pasando. Entonces, una de las características del sindicalismo es el tipo de toma de decisiones que es bien moderno, es vertical. Evidentemente hay una discusión, consulta con los compañeros, ¿no? Y a partir de lo cual se toman decisiones y se las asume de modo vertical, ¿no? Para implementar tales o cuales tipos de medidas, ¿no? Entonces, en la medida en que no aparecen las grandes contradicciones, funciona. Y bueno, además, toda la década del 80, la del 90 le funcionó. Y digamos, con ese tipo de estructura crearon muchos. Es increíble, digamos, en Bolivia, cómo el sindicalismo minero ha calado profundo, así como Zabaleta decía de que el PRI en México no es un partido político, sino que es una cultura. Se podría decir lo mismo aquí en Bolivia, de que el sindicalismo minero es cultura, ¿no? Digamos, hasta los lustrabotas, los pepenadores, todos se organizan en torno de sindicatos, de lo que sea, peluqueros, de lo que sea, toditos se estructuran en forma de sindicatos, porque es cultura eso ahora. Bueno, cuando, por decir, digamos, las demandas son, o los intereses son corporativos, digamos, en parte puede funcionar, ¿no? Estaban, por ejemplo, unos alumnos platicando, así que en unas zonas aquí cerca de La Paz, ¿no? Que llegaron cualquier cantidad de gente, inmigrantes de todas zonas de Bolivia, se asentaron en un lugar y no tenían absolutamente nada, agua potable, electricidad, no tenían nada. Y armaron un sindicato muy poderoso que logró conquistar agua potable, alcantarillado, luz, caminos, etcétera, hasta escuelas, todo eso, dice. Y en el momento en el cual solucionan sus problemas, ya se dice su sindicato, dice, ahora no hay sindicato. Porque esa es la función del sindicato, no solucionar problemas, digamos, locales, coyunturales y en última instancia, digamos, corporativos, al interior de los cuales no hay como especificidad el desarrollo de la conciencia nacional, ¿no? Entonces, y por eso digo, la gran limitación de la forma sindical o la forma de organización sindical es su localismo, digamos, ¿no? Hasta en parte etnocentrismo, su o corporativismo, por decir, y no pensar, digamos, en sentido nacional o, digamos, geopolítico y o mundial, ¿no? Entonces, con ese tipo de subjetividad, los del MAS se rearticulan ahora para elegir sus candidatos. Y el pueblo como pueblo, con todo este empuje que tuvieron desde el año pasado, ellos mismos, ¿no? Sin pedir permiso a nadie, ¿no? Evidentemente respetando estatutos, entre varias organizaciones eligen sus candidatos, pero que no son candidatos elegidos por, digamos, la cúpula del MIS. Y en última instancia, se le, no. Entonces, cuando los candidatos no son eh, miembros de las cúpulas, por decir del MAS, los cuestionan, los ningunean y hasta los expulsan. Y ahí empieza el gran desencuentro entre toda la gente que luchó por esta nueva coyuntura democrática y, digamos, la dirección nacional del MIS. Y de pronto se empieza a ver de que todas las metiduras de pata que tuvo el MAS en la gestión gubernamental antes de noviembre del 2019 no aprendieron nada. Durante este año no aprendieron nada, especialmente la gente que estuvo en el exilio. Porque volvieron y quisieron recuperar, digamos,
todo el poder que tenían, como si no hubiese pasado nada. Entonces empieza el gran desencuentro. Y que la gente se mueve en torno de otras opciones políticas, y ahora ha aparecido ya pues, la gran división, que la gran decisión. Yo muchas veces dije, durante la guerra del gas, gracias a la cual no solamente se deshace el modelo neoliberal, sino que aparece la coyuntura democrática, gracias a la cual aparece el fenómeno Evo Morales y el más en el gobierno. El gran líder, o digamos el gran movimiento que se produjo y se desarrolló fue aquí en La Paz, especialmente en el Alto. Y el líder, el gran líder, fue un tipo que le dicen el Mayo. Y en Cochabamba algo similar, ¿no? Que fue la guerra del lago, ¿no? Y de pronto, cuando se reparten, por decir, los cargos, ¿no? Los ministerios, presidencia, vicepresidencia, todo eso, los dos grandes cabecillas que impulsaron la guerra del agua y la guerra del gas no aparecen, nunca aparecieron, ¿no? Y es más, como vicepresidente apareció alguien que nunca estuvo en ningún tipo de luchas al respecto. En la lucha no, no, y a eso le llaman los paracaidistas, y de esos aparecieron muchos. Y durante los 14 años, esa gente fue la que se encumbró en los altos mandos del MAS y empezaron a definir todo. Y con el golpe de Estado lo perdieron, y ahora lo querían recuperar. No diría de modo intacto, pero sí lo querían recuperar. Pero el pueblo ya ha cambiado. O sea, esta coyuntura no ha pasado en vano, ¿no? Y entonces, ahora, bueno, no es que se dio la posibilidad de la decisión, ya está planteada eso, ¿no? Yo creo que en el curso de estos años van a aparecer, si no tres MASes, tres versiones del MAS, porque no solamente tiene que ver la trayectoria de lucha que pueden tener los sujetos cuando luchan, sino que tiene que ver el contexto cultural. Los masistas del trópico de Cochabamba se han olvidado de que todavía siguen siendo colonizadores. Y justamente por ello siguen con la costumbre de querer imponer, o sea, colonizar, en este caso políticamente, otro tipo de prácticas políticas. O sea, creen, como la subjetiva moderna, que por experiencia que han tenido en 14 años, ya conocen, ya saben la realidad, ya saben cómo se administra y saben qué hay que hacer. Y el pueblo, como objeto, lo único que tiene que hacer es obedecer eso. Esa es conciencia moderna, o sea, colonial. No se han dado cuenta todavía eso. Primero. Segundo, no se han dado cuenta de que su forma sindical de organización ya no funciona, especialmente cuando se sale a otro tipo de lugares, como en el caso de La Paz. Existe la formación sindical, pero esta formación sindical o esta cultura del sindicato ha sido atravesada por la cultura comunitaria, de la cual son rodeados en el buen sentido de la palabra o cobijados por las 20 provincias, aquí especialmente en La Paz, que son campesinos y pueblos originarios. Así de simple. O sea, no es un sindicalismo a secas, es un sindicalismo que tiene un profundo respeto por, digamos, lo popular, en tanto que popular, ¿no? Y en el caso de Potosí, es, digamos, donde se dio el desencuentro más flagrante. La cultura quechua ahí, digamos, ahí hay más pueblos originarios que aquí en la zona altiplánica, ¿no? En la parte de Potosí, que es zona profundamente quechua, hay muchos pueblos que siguen hasta ahora, digamos, teniendo, no diría de modo intacto, pero digamos bastante su cultura comunitaria, y según a el tipo de conciencia política que han desarrollado, es impresionante. Estamos escuchando las declaraciones de los dirigentes, ¿no? Ellos han definido sus propios líderes, a los cuales el MAS, empezando por el Evo, ha desconocido. ¿Qué quiere decir esto?
Esto quiere decir de que la política con la cual se ha conducido el anterior periodo, conducido por el MAS, ya no funciona, está en crisis, y de lo cual la política de la liberación ni siquiera se ha noticiado, ¿no? Y por ello, gracias al vicepresidente David Choquehuanca, está impulsando ahora un sector, pero sí fuerte, a las bases con las cuales ha empezado todo este tipo de proceso, porque si no, va a continuar. El proceso de desencanto que se había dado en la gestión anterior entre el conflicto del TIPNIS y el 21F. El 21F es cuando se votó por si el Evo podía volver a postularse o no, ¿no? Entonces, yo me preguntaba, y en la conferencia que di en diciembre del 2019 en Venezuela lo dije, el MAS llegó a las instituciones estatales con el 53%, 54% del electorado. Después, en las segundas elecciones, lo hizo con el 64%. Y después con el 67%, ¿no? Pero en las últimas elecciones apenas llegaba al 47%, o sea, un 20% del electorado dejó de votar por el MAS. ¿Por qué? Se me preguntaba, ¿por qué? No, porque el proceso de desencanto o descreimiento, digamos, de los conductores, ya estaba apareciendo de modo fuerte. No. Entonces, para que esto continúe, es un poco lo que decimos. Una revolución, la única forma que tiene de continuidad es profundizándose, radicalizándose. No hay de otra, ¿no? Entonces, no solamente se ha visto de que durante esta generación han aparecido cualquier cantidad de jóvenes, sino de que estos jóvenes han ido en parte formándose en una perspectiva de conciencia popular a nivel nacional, ¿no? Que son quienes, cuando se ha dado el golpe, no han salido en defensa de la democracia, o decían, enfrente a los golpistas, ¿no? Cuando habían entrado al Palacio de Gobierno con la Biblia, pisoteando la huipala, maldiciendo las polleras de las cholas bolivianas. Si yo lo he visto, jóvenes, jovencitas, digamos, de 15, 17 años, 18 años, 20 años, pero así con una indignación, ¿sí? ¿Cómo van a pisotear la huipala? ¿Cómo van a denigrar a la chola boliviana? ¿Qué se creen? Es una indignación. Entonces nosotros vamos a luchar. No somos menos, somos más, somos humanos y así, etcétera, etcétera. Y después aparecía, bueno, vamos a luchar también por la democracia, ¿no? Pero era un proceso de toma de conciencia, eh, yo ahora le llamo nacional popular, ¿no? Y que ahora exigen, demandan ellos formación política, ¿no? Y que, bueno, vamos a trabajar en esa perspectiva para ver en qué medida se puede seguir profundizando todo esto, ¿no? Entonces el problema ya apareció. Y lo más probable es que, por decir, digamos, no, el MAS tenía ganado la alcaldía de La Paz, la alcaldía del Alto y la gobernación de La Paz. O sea, un triplete, pero perfecto, ¿no? Ganar la gobernación y las dos ciudades más importantes. Las tenía ganadas. Ahora, lo más probable es que solo gane la alcaldía de La Paz. Lo más probable. Pero el Alto lo va a perder
la Ciudadela va a perder y lo más probable es que pierda también la gobernación. Y todo por este tipo de política eh, de corte sindicalista, todavía con resabios de este tipo de colonialidad inserta en el pensamiento de los colonizadores, no que quieren poner solamente a su gente de confianza y nada más, aunque no hayan participado durante la lucha, etcétera, etcétera. ¿No? Entonces ya se ha producido el cisma, digamos, de modo existencial, y que en el futuro aparezca de modo formal, o sea, ya visible, por decir, con la aparición o formación de nuevos sujetos, nada, nada raro. No, en general, bueno, hubieron dos encuentros grandes de los que se hacían antes, dirigidos, conducidos por el compañero vicepresidente, y la gente ya está diciendo, bueno, aquí hay otra cosa. No, hasta ahorita el presidente Luis Arce Catacora está funcionando como si fuese un superministro de Economía y no como presidente todavía. Pero se entiende, porque los golpistas han deshecho la economía de este país, así, pero literalmente se han robado. O sea, eso implicaba en parte la destrucción de las empresas estatales, de la economía, etcétera, etcétera. Estaban empezando a querer privatizar todo, etcétera. Entonces hay que rehacer todo eso, que va a llevar por lo menos un año, si no 2 años. Entonces, y después de eso, para ver cómo es que se puede retomar este tipo de proceso. El tipo de cine de la década del 30 del siglo pasado y el tipo de cine de ahora, ¿no? Es una diferencia, pero abismal, inclusive con películas de vanguardistas, por decir, de los 80, del siglo pasado, como Odisea 2001, por ejemplo, que es una película puesta de Tarkovsky, ¿no? Que son, bueno, se las puede seguir viendo ahora, ¿no? Si digamos película. Stanley Kubrick, por ejemplo, ¿no? Pero técnicamente o tecnológicamente, digamos, hay una gran diferencia y eso se nota, pero ¿cómo se llama? A leguas, ¿no? Y no solamente en sentido visual, digamos, ultra high definition, por decir, sino también en sentido sonoro, así como insiste Benjamin. Pero el 5.1, el 7.1, esa experiencia, escuchar o ver una película con ese tipo de sonido, no, pues todo se hace muchísimo más real, sino hiperrealista, por decir. Entonces, aquí el problema que yo veo, ¿no? Benjamin no está enfrente de la experiencia que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, en función de eso, ¿cómo podemos dialogar con estas categorías que él está proponiendo? Ese es el problema que me estaba apareciendo a mí, entonces, y aparece en el parágrafo 11 directamente. El rodaje de una película, en especial el de una película sonora, ofrece un tipo de visión como nunca antes se habría podido concebir, ¿no? Ubicados en la década del 30, pues sí, pero ahora, como nunca antes se habría podido concebir. Piensen, por ejemplo, en Avatar, en la película, ¿no? Estaba platicando inclusive con algunos alumnos aquí, ¿no? ¿Qué habría pensado, vamos a suponer, ¿no? Un día estamos con Benjamin en Francia, ¿no? Fines de la década del 30, ¿no? Y le decimos, te invitamos al cine. Y vamos al cine y proyectamos Avatar. Lo más probable es mi experiencia, no solamente como niño, sino como un niño que dialoga con las percepciones de la gente adulta cuando era niño.
Estoy hablando de fines de la década del 60. Fíjense, sí, es tan real, ¿cómo se llama? Avatar, el modo como muestran, presentan, todo eso, y que parece de verdad. Ya habría pensado, lo llevamos a la sala, lo hacemos sentar, ¿no? Para que vea la película, y sin decirle nada, ¿no? Entonces la tecnología, nada, sino simplemente que vea. Bueno, la gente adulta de mi generación pensaban de que lo que pasaba en la película era verdad. Pensaban que era verdad. Y que lo que se hacía en el cine, les estoy hablando de fines de los 60, se podía hacer en la vida real, ¿no? Alguna vez a un tío mío, un señor ya grande, se me ocurrió decirle, no, pero esta es una película nomás, o sea, es ficción, no es verdad. O sea, un poco más se me da un porrón, así como, cállate pendejo, algo así, ¿no? O sea, como sus específicos, ¿sí? O sea, ¿no? Entonces, es aquello que nunca se habría podido concebir. Bueno, en parte eso es generacional, ¿no? Y la respuesta también tiene que ser generacional, o coyuntural, o epocal, por decir. Ahora, esto digo yo, he sido estudiante de cinematografía. Yo estudié cine y también estudié fotografía. Evidentemente, nunca ejercí ninguna de las dos eh, aficiones de modo profesional. O sea, no soy fotógrafo. He tomado muchas fotos, aficionado, y bueno, he participado también en películas porque para estudiar hay que participar en películas, pero nunca he sido profesionalmente cineasta, por decir, ¿no? Pues el límite de, ¿cómo se llama? Económico. O sea, ni cámara fotográfica podía comprarme, pero pues una cámara de acero Super 8 que en ese entonces, digamos, había, ¿no? Entonces, me doy cuenta de la complejidad de hacer una película, hacer el sonido. Si es fundamental el sonido, de tal modo de que el sonido haga real, digamos, a la imagen o al movimiento de la imagen. Sigo. Representa un proceso al que no puede subordinarse ni una sola perspectiva sin que todo un mecanismo de filmación. Y aquí es la superación de la simplificación de la escritura, digamos, eh, el arma fundamental del escritor es la imaginación, y enfrente del papel y con la pluma ya, pero eso se complejiza con el teatro, ¿no? Y aparece la primera forma de la complejización con el teatro. En el cine, imagínense, a ver, qué película. Mm, bueno, ya. Titanic, ¿no? Que en parte se realizó en México. Que termina la película y empiezan los créditos, ¿no? Y son largos minutos los créditos. Cualquier cantidad de gente que ha participado en la producción de la película. Muchos de ellos no son artistas, son simples técnicos, sin los cuales la estética del director o del director de fotografía, no, o la capacidad de actuación de los actores, no habría podido solucionarse del mejor modo. Es una interdependencia, es una correlación, es una codeterminación. Ya, digamos, rebasa a veces inclusive un poco la imaginación, porque quien no ha participado de la filmación de la película no se imagina lo que está, lo que hay detrás, por decir.
Pongo un ejemplo ridículo. Es de la década del 80. Ahora no sé cómo será. Eh, ya no estudiaba cine, no. Y tampoco, ¿cómo se llama? Practicaba nada de eso, pero platicando con actores de películas pornográficas. Entonces, en nuestra ingenuidad, ¿cómo se llama? Eh, nosotros, bueno, hay jóvenes, ¿no? Y también algunas señoritas platicando con los actores. No, pues ustedes deben disfrutar hacer una película pornográfica, debe ser un deleite, no debe ser así lo máximo, que dicen no, y los artistas no, parece un suplicio, parece un castigo, porque ningún momento del placer es placentero, todo es actuado. Y a veces, para que parezca placentero, uno tiene que hacer unos esfuerzos inhumanos, por decir, como para que pueda aparecer de modo placentero. O sea, digamos, la total autocontradicción, de la cual el veedor o el cinéfilo, por decir, no es consciente, no se da cuenta, ¿no? Y todo tiene que ver como parte de los mecanismos de filmación. Aquí dice maquinaria de iluminación, asistentes de dirección, etcétera. Pero pues en ese entonces, ¿cuántos gatos habrían sido para realizar una, una película? Ahora solamente para hacer la fotografía, no solamente un director de fotografía, es el fotógrafo y aparte el de los efectos, el Photoshop, y no es uno, son varios, que de por sí no pertenecen a la escena filmada. Eso sí, eso es cierto porque es algo que se hace, digamos, en el laboratorio, por decir, interfiera en el campo visual del espectador. Es un poco parecido a lo que, bueno, este fenómeno de Dark Side of the Moon, que el disco ¿no? Uno, bueno, ingenuo, escucha el disco. Pero de pronto cuando va al documental de cómo se produjo el disco, fueron más cantidad de horas en la producción que en el momento de la grabación, ¿no? O sea, hay más, digamos, del momento técnico de la producción fuera del ámbito estético en sentidos que de lo propiamente estético. No sé si se entiende lo que quiero decir. ¿Para qué todo esto? Para, ¿cómo se llama? Adelantar una hipótesis. Una hipótesis en el siguiente sentido. Buenas tardes. ¿En qué estamos haciendo la pérdida del aura del nombre? Segundo, tendrá que ver algo ya todo esto con la clásico, digamos, o solamente con el artículo, o he dicho lo he leído, no he dicho lo he pensado, no he dicho lo he trabajado, solamente he dicho lo he leído. El problema de la reproductividad no será un problema estrictamente moderno. Es pregunta, compañero. No estoy haciendo ningún tipo de afirmación. Y que tiene que ver en parte con el problema de la masificación. Aquí utiliza Benjamin el concepto de masa en el sentido de Canetti,
que es como antes se entendía a la clase obrera, cuando no tenía conciencia. No será el, la especificidad del problema, eso a lo cual está queriendo apuntar Benjamín, por un lado eso, y por otro lado, porque fíjense, en el sentido clásico de la palabra, en el sentido tradicional, el pintor está enfrente, o mejor, el cuadro como pintura está enfrentado al pintor como artista, o sea, como individuo, como persona, como sujeto, enfrentado al lienzo, ¿no? Entonces ahí se puede hablar y tematizar directamente de el problema del aura, ¿no? Que le transmite el artista a la obra. Pero ahora, fíjense con esta complicación de la aparición del cine, ¿no? ¿Cuántas subjetividades están enfrentadas a la obra, en este caso, cinematográfica? Vamos a suponer los artistas, los actores, el director de la película, el screenplayer, ¿cómo se llama? El director de fotografía, son artistas. Pero el resto son puros técnicos. ¿El aura de quién o de qué está inmerso, metido en medio de todo esto? Es más, o sea, el problema de la reproductibilidad. Estoy leyendo, no uno, sino varios artículos que hablan del aura, ¿no? Distintos tipos y tradiciones. Entonces, bueno, dicen, dependiendo del tipo de persona y también de la situación. Una persona puede tener, o los seres humanos pueden tener aura de entre, digamos, el grosor o la extensión del aura, de entre 1 metro y 20 metros. O sea, no todo ser humano tiene, por un lado, el mismo tipo de aura. Primero, segundo, no todo ser humano tiene la misma densidad de aura, ¿no? Y por eso, digamos, hay personas que, bueno, donde quiera que estén, siempre pasan desapercibidas porque su tipo de aura es bien delegado. Hay personas que, ¿no? Que tienen un grado de impacto impresionante, no solamente en esta vida, sino inclusive más allá de esta vida. O sea, supongo que el grado de densidad de su aura ha de ser, digamos, muy espeso y muy extenso, por decir. Ahora, respecto a ese problema, ¿qué hacemos con, digamos, el aura contenida en la película, si es que hay, Titanic? O sea, porque la cantidad de gente que ha participado en esa película, no, son decenas y decenas y decenas y decenas. ¿No? Sigo. Es decir, la orientación de su pupila. Aquí no está especificado de quién es. Supongo que será del observador. Es decir, la orientación de su pupila no puede no coincidir con la de la cámara, en el sentido de que nosotros vemos lo que se ve a través de la cámara, ¿no? Y es un recorte explícito de la realidad. No es un recorte cualquiera, es un recorte explícito. Y eso se ve muy bien en composición fotográfica, como un paisaje charullo, por decir, puede parecer bellísimo, y o al revés, cuando no hay un buen director de cámaras, eh, un paisaje hermoso o una escena hermosa la puede hacer aparecer como ridículo. Esta circunstancia hace más que cualquier otra, y las semejanzas que en cierto modo se dan entre una escena en el estudio cinematográfico y en las tablas de un escenario resultan superficiales y de poca monta.
ah, es tan grande ¿cómo se llama? La distancia entre el teatro y el cine. No sé si han visto, hay una película que trata sobre los orígenes del teatro en Inglaterra. Es sobre Shakespeare. O Anonymous se llama. Yo la vi varias veces porque está preciosísima la película. Trata sobre, bueno, hay la hipótesis de que Shakespeare no es inglés, sino que es un judío sefardita español que escapa por la Inquisición a, ¿cómo se llama?, a Inglaterra y se establece ahí, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, es que Shakespeare no es el tipo que habitualmente se dice que fue, sino que es un ex cortesano caído en desgracia, ¿no? Porque para conocer todo lo que conoce Shakespeare y tener, digamos, o exponer la intimidad de la vida cortesana, hay que haber tenido existencialmente esa experiencia, de lo contrario está imposible decir. Pero además, una erudición literaria, una exquisitez del lenguaje, que del hijo de un zapatero, de un artesano, como habitualmente dicen las biografías que fue Shakespeare, no coincide, pues. Entonces ahí muestran varias escenas en un teatro londinense pero así, del tipo de ñaupa, pues, ¿no? Y digamos, el tipo de recursos técnicos a los cuales recurren para poder representar. Y el carácter ahí, digamos, central de la actuación del actor, ¿no? Y pues, por eso entre el teatro y el cine, ¿no? Sí, el teatro conoce por principio la posición desde la que no puede descubrirse que lo que sucede es ilusorio. En el rodaje de una escena cinematográfica no existe ese emplazamiento. Bueno, esto está complicado. Porque en el teatro de ficción hay, pero es posible que como está conectado más, digamos, con la vivencia existencial, la experiencia cara a cara entre el actor y ¿cómo se llama? El observador o el espectador. Cambia en el cine eso se borra. Y se borra de tal modo de que, bueno, imagínense hacer en el teatro este tipo de escenas a las cuales nos tiene acostumbrado el cine de Hong Kong, de Corea, Japón, así tipo Jet Li, ¿no? O si no, ¿cómo se llama? Este, Misión Imposible, ¿no? Eh, tipo de peleas, ¿no? Que entablan. Eso es puro montaje. Eso es puro montaje. Hacer eso, ¿no? Hacer eso en el teatro es imposible, porque sabemos por principio de que ese tipo de momentos, ese tipo de golpes, ese tipo de caídas son imposibles, ¿no? La naturaleza de su ilusión es de segundo grado. Eso es el resultado de un montaje. Ahora, ¿en qué medida de eso, digamos, el espectador es o no consciente? Ahora, ojo, a partir de esto, agencias como la CIA, el Pentágono y demás cosas, ¿no? Los de CNN son capísimos.
en montar escenarios en los cuales lo falso aparece como verdadero. Pero son expertos. Entonces, ¿de dónde toman eso? Por eso es que para que funcione, digamos, el cine moderno o el arte moderno, en parte tiene que haber un grado de credulidad del espectador o del consumidor, ¿cómo se llama? De la obra de arte. Yo recuerdo un amigo, es de Colonial, y es de los meros meros. Me llevó a su casa y me mostró su pequeña colección de obras de arte, unas pinturas ahí que viste pintadas por pintores, digamos, bien populares, bien comprometidos, todo eso. Yo no le veía sentido a nada de eso, pero él me explicaba y me decía, no, que esto significa tal cosa, güey, o sea, que quiere decir esto, que cuando la naturaleza se abre. Y yo, todo eso que le explicaba, y yo no lo veía en absoluto, ¿no? Entonces, para que él crea la explicación que le ha dado el pintor, en parte, él tiene que tener un grado de credulidad, a no ser que yo me haya vuelto completamente incrédulo, ¿no? Pero yo no veía ninguna correspondencia al respecto. O será que estoy vacunado, digamos, al respecto, ¿no? Compañeros, nos hemos pasado, pero esta vez yo creo que está justificado. Porque, fíjense, una cosa es hacer fotografía como fotografía para recordar, por decirlo, es un poco lo que dice también Benjamin. Otra cosa es hacer cine para entretener. Y otra cosa es que, digamos, los medios de comunicación como CNN, Fox, NBC News, etcétera, y, digamos, la CIA, sean capaces de montar en vivo y en directo escenas irreales con argumentación real. Pongo el ejemplo de las dos torres, el 2001. Ese es un montaje, sí, literal. Ese ha sido un montaje espectacular, ¿no? Y en principio, hasta yo, casi todos nos tragamos el discurso oficial, pero después ya de mucho tiempo, investigación, todo eso, ya nos dimos cuenta de que es un montaje, pues. O sea, se puede hacer un montaje en la realidad, ¿no? Se puede fabricar la realidad, compañeros. Pero ese es el problema que está detrás, pues se parte del fetichismo, pues. Y la puede aparecer como si fuese verdad, ¿no? Digamos, ahorita no se me ocurren ejemplos, ¿no? Hacer aparecer a ser humano como algo que no siendo sea, ¿no? Y con la participación de actores que se prestan a eso, ¿no? En ese sentido, visto de modo político, esta reflexión relativa a la obra de arte no es ingenuo. No sé si se entiende. Sí, en general, digamos, somos más eurocéntricos y norteamericanocéntricos por el cine y su música que por haber leído su literatura, por decir, ¿no? Porque es una imagen telegénica muy, muy bien dirigida, muy sofisticada, etcétera, ¿no? Sí. Estas películas, ¿cómo se llama? Pearl Harbor, por ejemplo, después, la anterior o anterior a Pearl Harbor, donde los protagonistas son dos muchachos, bueno, el muchacho y la muchacha, ¿cómo se llama? Que tuvo, pero mucho éxito. No, creo que la primera se llama Pearl Harbor y la segunda la batalla de Midway, algo así. Están muy bien hechas, pero el mensaje, bueno, en general es de que el militar norteamericano es un militar de honor,
los grandes héroes son blanquitos, norteamericanos, caucásicos, que hablan inglés, y hasta los negros norteamericanos también, ¿no? Pero cuando respetan la institucionalidad, estaba viendo una película creo que se llama Cuba Gooding, con Robert De Niro, del primer negro, ¿cómo se llama? Buzo, ¿no? Y solamente ellos tienen honor, ¿no? Etcétera, etcétera. O sea, es tan sistemático, por decir, el bombardeo de ese tipo de películas, que al final terminamos con esa imagen y visión de la realidad, y en la cual la nuestra no aparece en absoluto, ¿no? Entonces, para un proceso de descolonización, el 90% de ese tipo de producción habría que literalmente suprimirla, alejarla completamente de nuestra juventud. Hay películas interesantes como, por ejemplo, la de Quentin Tarantino, creo que es la de Django, pues el Django negro. Ese está bien, está interesante, con todas las años de por medio, todo eso, pero es el modo como, digamos, el negro se puede emancipar, etc. Ahí, digamos, o como Amistad, por ejemplo. Pero en general, todo, digamos, es la creación de la imagen y del relato de un tipo de realidad fabricada, prefabricada. Yo me acuerdo, bueno, ahora ya visto en retrospectiva, ¿no? Todas las películas y series fundamentalmente que se daban en la década del 60 y principios de los 70, cerca de la Segunda Guerra Mundial, todos los gringos eran, ¿no? Tipos muy, muy valientes, nobles, héroes, caballeros, ¿no? Y los rusos y especialmente los alemanes, es exactamente lo contrario, ¿no? Y veíamos eso décadas, pues, pero décadas, o sea, no añitos. Y al final, pues, uno se queda con ese tipo de imagen. Y esas imágenes también conforman un tipo de visión de la realidad. Entonces, para un proceso de descolonización como el boliviano, eso es un problema grave, es un problema grave, porque todos los días está pasando, todos los días, así como Televisca, todos los días después del noticiario pasa películas mexicanas del cine clásico, ¿no? En la cual, si se dan cuenta, es la exaltación de la cultura mestiza, criolla, donde el indígena desaparece completamente y cuando aparece como un pendejo débil, que se asusta de cualquier estupidez, ¿no? Y que, fíjense, cuántos años Televisa estará repitiendo todos los días esas películas y va conformando poco a poco un tipo de subjetividad, ¿no? Y que en última instancia se expresa en el ámbito de la política. Son temas que hay que ir pensando de modo serio.